las verdades, que peleen las verdades de todos y que por lo menos de eso se beneficie el país, porque de lo contrario se están burlando de nosotros una vez más. No sé qué opine Sebastián Mantilla, bienvenido. Gracias, Gonzalo, por su cordial invitación, un cordial saludo a usted, al economista Rodríguez y a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos. El principal mal que tiene el país de América Latina e incluso el mundo es la corrupción. Y es un cáncer que cada vez va carcomiendo no solo las instituciones, sino también incluso a sus propias sociedades. Y creo que si no queremos, o si queremos de alguna manera pensar en un futuro, tenemos que hacer todos los esfuerzos para luchar contra la corrupción. En el Ecuador la situación es difícil y es complicada y es cuesta arriba, como usted bien ha mencionado, Gonzalo. Porque en un principio, vea usted, pese a que tenemos un nuevo presidente, un presidente que ha venido de alguna manera con un estilo diferente, mucho más abierto al diálogo, a la concertación. Y eso de alguna manera creo que ha caído de buen modo en toda la ciudadanía y ha llevado a que de alguna manera podamos, digamos, proponer cosas, proponer cambios. Creo que igual, si es que de alguna manera se está proponiendo un cambio radical, diferente, desde el mismo gobierno debería también comenzar a combatirse uno de estos principales males, que es la corrupción. Y veo que en ese sentido, en ese aspecto, desde el lado del gobierno nacional, no se están dando pasos realmente certeros en ese sentido. El mismo presidente Lenín Moreno la semana pasada ha dicho ya que se dejen de un poco invitarle o que el vicepresidente tenga que estar explicando, justificando, dando razones de una serie de situaciones. Ya basta que se dedique a trabajar. No es así. Como bien ha mencionado el economista Rodríguez, aquí no es que ha pasado cualquier cosa. Fíjese usted, o sea, y él ha mencionado, en 10 años de gobierno se contrataron cerca de 59.000 millones de dólares en los sectores estratégicos. Es decir, el señor Glass, por mandato, delegación del señor presidente Correa, responsable también o corresponsable de esta situación, se entregaron contratos y se contrataron por 59.000 millones de dólares. Se habla de que el petróleo ecuatoriano se encargó a una empresa que comercializó el petróleo ecuatoriano y que, como mencionaba el mismo Fernando Villavicencio en su libro sobre el tema petrolero, hablaba de una especie de comisión de $1 por barril, que él ha mencionado ahí que debería esclarecerse. Y creo que el tema petrolero, incluso Gonzalo, es más grave, porque no solamente reside en el tema del $1 por barril, que eventualmente se desvió por ahí, sino que incluso, ve usted, llega el nuevo gobierno, llega un nuevo ministro de recursos, digamos, un ministro de hidrocarburos, el señor Carlos Pérez, y él dice que cómo han firmado, qué es lo que ha pasado con el tema de la contratación de los contratos petroleros. ¿Cómo puede ser que se haya contratado, o el costo de explotación por barril se haya contratado a $29, $25, y ahora se ha firmado en el ITT, se está contratando, se está pagando creo que $13 o $12? ¿Por qué se contrató a un costo tan alto? ¿Cómo es esa diferencia de que se contrata el costo por barril $29, $25 y a la final ahora está costando 13? ¿Cómo cambiaron? Cambiaron las situaciones, las circunstancias. ¿Por qué? Ahí también hay algo que, por ejemplo, también hay que indagar. Los contratos entregados a las empresas operadoras, explotadoras del petróleo, ¿cómo así se quedó o se fijó en ese precio? La deuda pública. También, así como nosotros, Gonzalo, de alguna manera nos quejábamos y decíamos que uno de los grandes negocios o de la gran corruptela que existía en el país desde la época de los 70 era en la compra de bonos, donde los políticos que venían acompañados de nuevos empresarios, compraban deuda pública a buen precio y después ellos mismos se apropiaban de esa deuda pública. Ahora también hay que ver también quiénes son los nuevos tenedores o los nuevos tenedores de la deuda pública ecuatoriana, que llega a los 32.000 millones de dólares. Gran parte de las coimas han ido a la compra de ese tipo de bonos. Claro. ¿Por qué nos endeudamos, Gonzalo, a intereses tan altos? Cuando se sabe que en el mercado internacional Ecuador pudo también incluso... negocio vendría a ser, si es que la sospecha que existe en la ciudadanía o en el mercado financiero local responde a realidades. Que la misma plata, y hoy he dicho aquí, la misma plata que nos ultrajaron robándose, está retornando
para convertirse en liquidez de los países a los que han robado, para no dejarlo solamente en el escenario ecuatoriano. Claro. Es una metodología que debe ser de todos los países involucrados con Odebrecht. Gonzalo, yo tengo igualmente conocimiento de empresas que incluso quisieron invertir, que tenían su propio financiamiento, que podían prestar el país para ciertas obras de un porcentaje de un 2-3%. Sin embargo, se rechazaron. ¿Por qué se rechazaron esas ofertas y se contrató deuda pública un 7-8% para cierta obra pública? ¿Por qué? Claro, porque no había plata para la corrupción, porque no había plata de comisiones, no había plata para eso, para el manejo sucio. Y esos temas, como le digo, sumados con el tema de la Odebrecht, que no se ha indagado suficientemente bien, que desde el lado, por ejemplo, de las mismas instancias, Contraloría y Fiscalía, se habla de un combate a la corrupción, pero no se va hasta las últimas consecuencias. Y fíjese usted, lo que ha salido en los últimos días ha sido a través de la evidencia e investigación del canal o de la cadena Ecoavisa, donde se dice y se habla de un señor JG, de un señor JG. Ya no del señor Vidrio, ahora se habla del señor JG. ¿Y no qué es el señor Gabriel, JG? ¿Verdad? Sí, y que eventualmente el señor Rivera es otros, ¿no?, que han sido actores que conoce el país, pero que nos resulta difícil ubicarles por nombre propio, pero ustedes saben a quiénes nos referimos. Estos indiciados, francamente son indiciados, porque se les indicia, pues no, se indica de que ellos hicieron tales y tales gestiones, fueron actores de una tramitología que les benefició finalmente a ellos. No ha beneficiado a las escuelas o a la Universidad Central del Ecuador, ni han hecho una obra pública, no ha sido un fondo fantástico de... Imagínense lo que son 59,000 y pico de millones de dólares contratados en esta época del presidente Correa. 59,000 millones, sí. Y aparte de esta inversión de 59,000 millones y pico, nos dejan 62,000 millones de deuda pública. ¿De cuánto estamos hablando? Hagan cuentas, pues, ecuatorianas y ecuatorianos. Estamos hablando de 122,000. ¿Qué digo? 122,000 millones de dólares
que no tienen una explicación adecuada. Ah, no, se contrató esa cantidad, bendito sea Dios. Ahora sí, la comisión, mire, el rol que tendría ir a ubicar quienes nomás intervinieron en las contrataciones, a dónde fueron. Como dice Jorge Rodríguez, un ciudadano de mérito y de verdades, como dicen tantos catedráticos e intelectuales bien conocidos, de buen nombre, de buen sello, patriótico, dicen, imagínense ustedes lo que se podía haber hecho en el Ecuador con estas cantidades que estamos aludiendo. Imagínense ustedes, señores oyentes, lo que eso significa. Y entonces hay otro líder, el que realmente se ha beneficiado es otro. Los otros recibieron, ayer nomás me decían, a manera de comisiones. Inclusive el de las iniciales, JB. bueno, no, usted lo dice. Pero aquí, Ana Galarza, asambleísta por la provincia de Tungurahua y parte del grupo de las histéricas, como las llamó el vicepresidente Glass, a quienes le estaban fiscalizando el caso de Brecht. Dice, existe la sospecha de que Correa conocía del $1.000.000, para comenzar, ¿no?, de Odebrecht, que Odebrecht le transfirió al exministro Mosquera. ¿Y qué hace falta para confirmarlo?, le pregunta el periodista de Expreso. 3 testimonios hechos por ejecutivos de Odebrecht. El asambleísta incluso los enumeró. Vean ustedes, y aquí tenemos no, este es Mauro. Al que me refiero es Fabio Reani. Este es el hombre. El otro se llama, parece artista mexicano y es brasileño, Fernando Fernández. Y el otro se llama Luis Antonio Manel. Y la señora Galarza, la asambleísta, lo llama asistencia penal, es decir, que la Fiscalía del Ecuador debería solicitar a su par en el Brasil, elemental, ¿no?, que le provea esos documentos que podrían involucrar al expresidente Correa, y que él salió con las justas. ¿Y cuál es la obra enlodada?, le pregunta Expreso. El proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, ubicado en la provincia de Santo Domingo, Cotopaxi y Pichincha. El perjuicio, según Galarza, sería de $112 millones a partir del cambio de modelo de financiamiento que impulsó Mosquera, y con lo que se benefició a la compañía brasileña. La investigación es no sé qué significa esto, es un puzzle de más de 5.000 páginas para cazar a los corruptos. ¿Usted se mandaría 5.000 páginas en la comisión? ¿O se han mandado hasta mucho más? Esta es una investigación de largo aliento, larguísimo aliento. No es que vamos a cerrar este esfuerzo, porque la gente lo que está reclamando es que por lo menos se haga algo para que devuelvan. Lo que quieran devolver, que devuelvan. Si son miles de millones que esta gente, inclusive en las pequeñas poblaciones, hasta donde la investigación de ustedes no ha llegado, en las pequeñas localidades, digamos, hay familias íntegras que han manejado cada jurisdicción, por así decirlo, y ha realizado tareas de contratación, negocios de entidades que les entregaron a que administren. ¿Verdad, ibarreños? ¿Verdad, ambateños? ¿Verdad, caballeros que me escuchan en Guaranda? Distinguidos amigos de Riobamba, ¿verdad? Ustedes lo tienen localizados.
Y es gente que está en silencio sepulcral. ¿Por qué se mueven las que no son tildadas con este nombre, con las que quieren ofender a las señoritas asambleístas, señoras y señoritas asambleístas? ¿Ellas qué son, pues? Las otras, las que replican. ¿Por qué tienen tanto temor? Dejen que la justicia intervenga. Dejen que las cosas, ya quieren que esto se congele, se enfríe. ¿Qué va a hacer frente a todo esto? ¿Tiene usted esta declaración, por ejemplo, del señor Mauro Ger, el director de Odebrecht, en estos días? Él le respondió a nuestro querido compañero, excelente periodista de investigación, Hernán Higuera, en Visión 360. Le contestó lo siguiente. ¿Cómo se justifica el aumento del costo de las obras en las que trabaja Odebrecht? Sí, llega a un monto. Y es cierto que cuando se hace la licitación con la ingeniería básica, la posibilidad que estas cantidades, que estas condiciones cambien durante el proyecto es muy alta. ¿Al punto de duplicar el costo de la obra? Bueno, eso puede pasar en función de la ingeniería, pero yo que lo conozco aquí en Ecuador, la legislación prevé que hasta un 70% es permitido por ley. ¿En la obra del metro de Quito hubo coimas? No tengo conocimiento ninguno sobre ese asunto y me parece que no hay ningún problema relacionado al proyecto este proyecto del metro de Quito. Nosotros, si no me equivoco, aportamos algo como 50, 55 personas de nivel técnico, porque los trabajadores como tal fueron contratados por el consorcio, directamente por el consorcio. La gran mayoría, ¿no? Los obreros, los trabajadores de la... ¿Y ustedes no se quieren ir de ese consorcio? No. ¿Ni de la obra? No, por supuesto, nosotros somos constructores. Lo que he escuchado del alcalde es que él tomó lo que le tocaba a él, que es dar la autorización para una eventual cesión de derecho entre los socios, y así él lo hizo. Pero eso no significa que nosotros tenemos la obligación ahora de salir. Para hacer la cesión hay diferentes pasos procesales. Que él cogió lo que le correspondía. ¿En qué términos? Bueno, hay que hacer una interpretación correcta. Claro. Yo creo que por él eso quiso le pido decir su es que ayuda. la función de la alcaldía, que es el contratante de esa obra inmensamente grande, tiene la obligación de velar lo que dice el contrato. Claro. O sea, él puede hacer, él toma lo que dice el contrato y no puede hacer más allá de lo que dice el contrato. La parte proporcional. Claro, así es. Porque en la que interviene el municipio. Así es. Y eso es todo. Pero estos hablan con una facilidad que a uno le ponen en un escenario siempre maloso, ¿no? Pero, en fin, el fiscal Vaca dijo precisamente, me refiero al doctor Carlos Vaca Mancheno, que pronto se conocerán los elementos y los indicios que involucraría incluso al excontralor Carlos Polit. ¿Esto qué les parece a ustedes? Y me gustaría, tenga la bondad, Sebastián, de referirse a estos acertos del fiscal actual. Delitos como, por ejemplo, el peculado y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios solo se pueden iniciar con informe de Contraloría. Pero el país pronto va a saber cuáles son los elementos y los indicios que existen respecto de la conducta que potencialmente le involucraría al señor excontralor en el posible delito de concusión. Esto era, a mí me dijo que iba a entregarnos algo del señor fiscal que era bastante grande y bastante importante. ¿Esto es importante para usted, doctor Mantilla? A ver, yo lo que creo es que en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, en los casos incluso como de corrupción, se están más o menos como cogiendo cabezas de turco. O sea, es decir, la principal, donde van a enfilar los temas digamos, de hacer justicia o de perseguir o de los casos de acusar. corrupción o de acusar, va a ser claro al señor Polit, pero la corrupción no comienza ni termina en el señor Polit. La corrupción comienza desde el año 2007
y termina en el año 2017. Y ahí hay varios funcionarios públicos y también autoridades que han tenido de alguna manera corresponsabilidad o responsabilidad directa o indirecta en temas de corrupción. Y hacia allá hay que enfilar. Y hacia allá hay que enfilar. Y hay que enfilar como se ha trabajado y como se está haciendo en el caso de Perú. Está en la cárcel el expresidente Humala y su esposa. Se iniciaron también acciones legales contra el expresidente, se me va ahorita el nombre, el expresidente del Perú. Humala sí, pero el otro expresidente, García y Toledo, el expresidente Toledo. Y se les tiene, digamos, contra las cuerdas. Y no solamente, mire usted, son expresidentes que están de alguna manera ahorita están, digamos, contra las cuerdas en el caso de la justicia, sino que también igual ahí se han iniciado acciones legales contra también funcionarios, ministros, etcétera. Creo que en el caso del Ecuador, en ese sentido, falta mucho por hacer. Y creo que el hecho de que se mencione al señor Pollitt es insuficiente. Sí, si cometió alguna irregularidad, que se avance y que se haga justicia. Pero, ¿qué va a pasar? Y me pregunto, no estoy diciendo que tiene relación con la corrupción o no, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, con el mismo presidente Correa, que hace mención la asambleísta de Tungurahua, Ana Galarza, como usted hacía mención. ¿Qué va a pasar con el ex vicepresidente como es Glass? ¿Qué va a pasar con los ministros que estuvieron con él en los sectores estratégicos? ¿Qué pasaron con contrataciones que se dieron en otros ministerios? Pensemos en el caso del Ministerio de Educación, los grandes elefantes blancos. Chiriboga se pasó de sí, esto. No pasó nada. Pero mire, Gonzalo, a mí lo que me preocupa un poco es esto, de que este gobierno sea básicamente como un gobierno de transición y un gobierno para tapar toda la corruptela, para disimular. Y creo que así como esa podría ser como una de las funciones que podría cumplir este gobierno, y que creo que ojalá que no se preste para eso el señor Lenín Moreno. También, por otro lado, los medios de comunicación, la Comisión Anticorrupción y otras comisiones que tienen que generarse desde la sociedad civil, tienen que tomar como punto importantísimo el tema de la indagación e investigación de la corrupción. ¿Por qué no se ha indagado, por ejemplo, a través de medios de comunicación? Porque, claro, en una situación bien crítica, donde se enjuiciaron, se persiguieron a medios de comunicación y a periodistas, no se podría abrir la boca. Y el señor Lenín Moreno ha dicho, bueno, que investiguen. Me parece bien que investiguen y que no haya persecución a los medios de comunicación, que se avance en ese sentido. Y creo que en esos 10 años también incluso medios de comunicación importantes y grandes descuidaron y dejaron de lado los recursos, por ejemplo, para el periodismo de investigación. El periodismo de investigación es el periodismo que siempre está un poco indagando cosas, y no solo de corrupción, sino en muchos aspectos. Y es a través de ese periodismo convocado a no desaparecer. El único que no va a desaparecer jamás es el periodismo de investigación. Exactamente. El resto ya se encarga la tecnología. Perdónenme, es la versación del periodista ahora radica en la investigación, y ahí se corren riesgos importantísimos. Y le digo, Gonzalo, solamente para un poco terminar la idea, y es de que no solamente tienen que cejar ante esta gran tarea del tema de la investigación contra la corrupción los medios de comunicación, tal vez impresos, televisión, sino incluso la misma radio. Y creo que en ese sentido el papel que usted ha cumplido, Gonzalo, ha sido loable, importante en todos estos años de correísmo, y creo que eso hay que destacar. Pero creo que igualmente, así como los medios de comunicación tienen que cumplir un papel, también la sociedad civil, y también incluso, mire, supongo que más tarde en uno de los programas van a estar participando aquí representantes de las cámaras. Creo que les veo muy encantados o muy enceguecidos con los temas que les están proponiendo a las cámaras, del tema económico, el tema de la reforma económica, el tema de los tributos, que creo que es importante, pero también los medios de comunicación, los empresarios no pueden, no pueden dejar de lado el tema de la corrupción también. Esta es una tarea nacional importantísima, ante la cual no tienen que descuidarse tampoco las mismas cámaras o los representantes de las cámaras, que les veo que están ahorita medio como no queriendo ver esa parte medio oscura, esa parte medio, como se dice... Es que también han sido beneficiarios de... Claro, una parte del sector empresarial ha sido gran beneficiario en estos 10 últimos años. Y creo que ese es un tema que también... que me rebusquen. Habría que ver en muchas cuentas en el exterior y aquí contratos contratos con el sector público han habido, unos lícitos, encomiables, con el protagonismo de gente de bien,
Pero también hay otros. Claro. Entonces los nuevos ricos de los ricos, los nuevos ricos de los ricos, ya eran ricos, pero ahora son multimillonarios. Y claro, todo le culpan a la droga, al lavado. ¿Y por qué no lo otro? Eso decía yo, la Comisión de Lucha contra la Corrupción debe ser una faena eterna. Terrible, porque tiene una de aristas impresionantes Pero que aparte, no va a poder aquí cubrirlas. le interrumpo yo, mi querido Sí. Gonzalo. Aparte de eso, digo yo, la injusticia que tiene el país. Albornoz recibió ofertas de abogados para atacarnos a nosotros. $580,000 de honorarios. 580,000 solamente por cada caso. La comisión no recibe 20 centavos de nadie. Entonces, ciudadanos que tienen que hacer el esfuerzo para vivir la mitad del tiempo en los despachos de la justicia, mal llamada justicia, defendiéndose de aquellos que realmente son encadenados al estómago para que hagan lo que dice el gobierno. Mientras tenemos que hacer verificaciones y también ganarnos la papa de todos los días, pues mi querido Gonzalo. Así Porque es. esto no es gratis, pues en Así definitiva, es. ¿sí? Entonces, vea usted lo que es injusto. ¿Y qué es lo que hacemos? No es un asunto de protagonismo. A usted le corresponde también ratificar este tema. Nosotros hemos sido gente que hemos dicho no a los partidos políticos como candidatos en ninguna elecciones. No queremos tener ningún protagonismo adicional porque somos varias personas que participamos paralelamente en los medios de comunicación. Acá no hay interés de figuración, ni tampoco de otro tipo de acciones de tipo política. Entonces, la injusticia es que, ¿qué es lo que hacemos? En definitiva, es defender los derechos ciudadanos que estableció la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi, en 4 artículos, dice fiscalizar obligaciones de los ciudadanos, fiscalizar los actos del poder público. Esas son obligaciones. Pero en la economía del miedo, en 10 años, todo el mundo comenzó a sentir lo que pasa en la refinería de Esmeraldas, por ejemplo. El empleado que abre la boca, afuera, y los demás tienen que seguir de esclavos allá adentro, dependiendo el pan de cada día para cada uno de sus hijos. El problema de la corrupción es economía. El problema de corrupción significa desarrollo del país. El problema de la corrupción significa que los más afectados son los más pobres. Así es, economista. La Fiscalía General en la era de Galo Chiriboga Nos archivó todo, ¿ah? demoró a eso me quiero referir, demoró casi 5 años, perdón, casi 5 meses, que es un tiempón, en abrir la indagación previa con pocos o nulos aportes sobre el mayor caso de corrupción que ha tenido nuestro país, bautizado con el nombre de la empresa protagonista, caso Odebrecht. El 19 de mayo, bajo la dirección del fiscal Carlos Vaca Mancheno, la fiscal Diana Salazar tomó las riendas de una investigación que en poco más de 50 días la señorita fiscal ha llevado al Ministerio Público a solicitar una decena de cooperaciones penales internacionales. Una nueva interrupción, perdóneme. Si usted ve el acta de la audiencia de la noche de ese sábado, que sirvió para que el día siguiente le tomen preso al tío del vicepresidente, ¿cuáles fueron los casos específicos que están analizando? Los que denunció la Comisión Anticorrupción. Ahí está Manduriaco, ahí está la Refinería del Pacífico. Entonces, esto es vital. Es vital porque básicamente nos está ratificando aquellas observaciones que hizo la Comisión Nacional Anticorrupción, comenzando en el mes de septiembre del año 2015, con respecto al tema Manduriaco. O sea, ya a pesar de que el fiscal general Chiriboga archivó los casos, tanto de Manduriaco como el de la Refinería del Pacífico, a pesar de eso, hoy vemos que una fiscal de menor categoría que el fiscal general del Estado asumió los casos de Manduriaco y de la Refinería del Pacífico para indiciar a esos funcionarios que usted está leyendo en este momento. Yo le tengo en la línea telefónica al señor presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. ¿Estamos bien? Es director ejecutivo.
Estoy tratando con el ingeniero Juan Carlos Díaz Granados, conocido por todos nosotros. Yo le quiero preguntar antes de comprometerle más adelantito para que analicemos el tema de la reactivación de nuestra economía, que es otra necesidad vital de sobrevivencia de nuestro país para los próximos años. Un taller de largo aliento que entre todos debemos instalarlo. Le quiero preguntar, señor director ejecutivo de los comerciantes guayaquileños, en el mejor sentido de la palabra, ¿qué conversan ustedes sobre si esto ya pasó, sobre si este episodio de Brecht y hay que asimilarlo, en muchos casos disimularlo, en muchísimos casos perdonarlo, dejarlo que la justicia, que la fiscalía, que la contraloría en otras manos, que la comisión de fiscalización de ellos mismos, se toman la comisión de fiscalización ellos mismos, ya van por los 11 años creo. Tomados la comisión de fiscalización, me refiero a la comisión de fiscalización de la Asamblea. Se equivoca, es comisión de archivo. Es comisión de archivo, me equivoco rotundamente. Pero bueno, ¿usted cree que van a poner un acento de emprendimiento y de colaboración con los inmensos planes de expansión económica que ustedes les tienen a sus colegas inversionistas del exterior, les tienen preparados? Especialmente en un tema que no es muy suyo, pero con el que usted es primo hermano, porque el comerciante es un distribuidor, es un vendedor nato, y naturalmente requiere de que haya en el país, o sea, para el mercado, la mayor cantidad de productos que pueden hacer o traer los fabricantes que están unos en el exterior y que pueden venir a poner sus correspondientes sucursales de compañías que elaboren, digamos, esos mismos productos con una modesta, mediana o fuertísima inversión. Y eso es lo que están ustedes pidiendo y todo el mundo estamos solicitando con angustia. Porque no van a disimular diciéndonos que el empleo ha caído, que el subempleo está bajo, cuando vemos cualquier cantidad de informalidades en las narices nuestras, en nuestras calles grandes, en nuestras ciudades grandes y pequeñas, gente en la desocupación y hogares que no reciben ningún beneficio económico del sector privado. ¿Qué es lo que ustedes exigen se defina, cobre desenlace en términos de ataque a la corrupción para que puedan haber aquí confianza y más confianza? Sin confianza, ni ustedes, sin seguridad jurídica y seguridad económica, ni ustedes van a invertir. ¿Cómo va a ser posible que incluso aquí se viene diciendo reiteradamente en nuestra emisora que la misma plata que se robaron y mandaron en aviones, en todas las quiromancias, disculpe usted este término que debe haber escuchado a su abuelito, ingeniero Díaz Granados, no, estas quiromancias van a hacernos que olvidemos ya el caso. Y esto es lo que no puede suceder en nuestro país. ¿Usted cree que hay seguridad para la inversión, por ejemplo, a causa de la corrupción? Tenga la bondad, señor director ejecutivo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Completamente de acuerdo, la seguridad jurídica es fundamental para el crecimiento económico de un país. La seguridad jurídica viene desde dos vertientes. La primera, una pausa normativa. Los países no pueden crecer económicamente si cambian cada 3 meses las reglas del juego. Entonces, una persona que tiene una tienda tiene que adecuarse cada 3 meses a las nuevas legislación, cuando lo que debería estar concentrado ese señor dueño de una tienda
es en su mayor productividad y competitividad, es decir, vender más para poder crecer económicamente, poder contratar a más personas que trabajen en esa tienda y por ende se pagan más tributos. Por un lado, la pausa normativa es de la seguridad jurídica y por el otro lado, un poder judicial independiente. Los países que han tenido mayor crecimiento económico tienen un poder judicial independiente, no dependen de comisiones de anticorrupción, porque como decía Napoleón, cuando quería que no haya resultados, nombraba una comisión y cuando quería que haya resultados, nombraba un responsable. De acuerdo a la Constitución, el Poder Judicial al cual pertenece el fiscal de la Nación es quien debe dedicarse y es el responsable de atacar todos los actos ilícitos y de corrupción. ¿Por qué es importante esta palabra corrupción? Porque los índices de competitividad mundial, el Ecuador sale muy mal parado en el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque a los inversionistas no les gusta hablar con funcionarios públicos corruptos. Quieren venir a hacer negocios e irse a otro lado también a hacer negocios. Pero dentro de la competencia a nivel mundial, no digamos a nivel mundial, a nivel regional, en ese índice de corrupción salimos muy mal parados. Entonces los inversionistas, tanto locales como nacionales, prefieren trabajar en un país en el que no tenga usted que recibir propuestas indecorosas por parte de un funcionario público. Entonces es fundamental para el crecimiento económico, y el crecimiento económico se fundamenta en una parte en la seguridad jurídica, pero debemos concentrarnos en eso, porque nos han vendido el discurso en los últimos años que es muy importante la obra social, pero en toda institución, economía doméstica, gobierno, si usted le ingresan 10 al arca y usted quiere gastar 12 para la mejor obra benéfica, no le va a ir bien. Tiene que primero tener crecimiento económico para poder gastar menos o invertir menos de lo que recibe, y cada vez va a poder invertir más en obras sociales si es que va a tener mayor crecimiento económico. Entonces aquí hemos hecho lo opuesto, y en cierta manera el petróleo nos ha hecho muchísimo daño, como a otros países que han tenido petróleo, digamos Venezuela, otros países de África. Entonces este es el momento de olvidarnos del petróleo, dedicarnos a producir y a competir con el mundo. El documento de 5.000 páginas y contando 5.000 páginas, ha logrado 5.000 páginas, reitero, ha logrado desvanecer las posibilidades de que Odebrecht sea un caso con desenlace, un caso resuelto, como la apertura de una caja de Pandora. Y claro, los inversionistas, los colegas de ustedes que quieran apoyarse en nuestra gente, en nuestro país, en nuestro trabajo, en nuestros planes, en nuestras fortalezas, en nuestras materias primas, en los insumos que cuenta el Ecuador, ¿tiene confianza para poder este instante instalar negocios, cuajar enlaces y asociaciones con el empresariado ecuatoriano? ¿O ustedes esto no lo ven todavía por falta de este desenlace en la materia de la corrupción administrativa de Ecuador? Uno, para desarrollar un país y lograr el crecimiento económico, necesita certidumbre, que es de lo que estamos hablando. ¿Quién da la certidumbre? La seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, necesitamos este Poder Judicial independiente que castigue los actos ilícitos. ¿Y por qué es importante que el Poder Judicial castigue los actos ilícitos, más allá de que sean comerciales o no sean comerciales? Porque si no, es una representación de lo que somos como sociedad. Seríamos una sociedad destinada al fracaso, porque no puede ser que las personas honestas, que somos la gran mayoría de los que estamos en este momento en el país, tengamos que todos los días salir a trabajar temprano por la mañana y tarde
por regresar tarde por la noche, ver poco a nuestros hijos, hacer trabajos lícitos y ver que por otro lado no están siendo sancionados aquellas personas que tienen una alta culpabilidad, indicadores de culpabilidad. Claro. Entonces eso desmotiva a la sociedad que trabaja honestamente y le está enviando ¿qué mensaje? No sigas trabajando honestamente, sino que mejor dedícate a las actividades ilícitas y te va a ir mucho mejor. En ese sentido, ¿qué le recomienda usted al nuevo presidente de la República? Que en el discurso está dándonos un impulso de optimismo, pero ya la gente quiere pragmatismo. ¿Qué le correspondería o qué puede hacer el señor presidente Moreno para que no lo tomen como que está toreando la situación? El presidente de la República no debe hacer nada. Él es el preside el Poder Ejecutivo. Los que deben tomar el toro por los cuernos es el Poder Judicial, al cual pertenece el fiscal general de la Nación. Pero el jefe del Estado debe de alguna manera imponerse y decir qué fue justicia ecuatoriana. Yo estoy aquí no para verles que ustedes le viren la página de esta situación. Son nombrados por ellos mismos, dice aquí Jorge Rodríguez. Sí, pero es un mensaje solamente, porque si no estaríamos faltando al debido proceso, que es otra cosa a la que no queremos faltar, porque también podría estar otra persona en una situación en la que todo el mundo cree que es el culpable y resulta que no es el culpable. Entonces tenemos que estar de acuerdo en que las cosas deben funcionar correctamente dentro de la organización del Estado. El presidente lo que debe enviar es un mensaje que no justifique la corrupción, como sucedió con el presidente anterior, que resultaba que en un negocio que había tenido un exministro, pues eran unos honorarios y que el único pecado había sido que no había pagado los impuestos y que después resultó que no era así. Entonces, es el Poder Judicial quien debe actuar y ahí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de la fiscal de Guatemala, que fue elegida por el presidente de la República de aquel entonces y terminó por encausando al mismo presidente en un proceso penal que finalmente lo alejó del poder. Y esta fiscal ha tenido una acción muy poderosa contra la corrupción en Guatemala y de hecho pues ella está dedicada por entero a ofrecer justicia al pueblo de Guatemala, castigando todos estos actos de corrupción que al final del día lo que hacen es que desmotivan a cada uno de nosotros a trabajar honestamente. Entonces a la juventud, esos 250.000 personas que ingresan todos los años a la población económicamente activa, le estamos enviando un mensaje que resulta que es mejor trabajar en el Estado, cometer actos de corrupción y todo va a estar muy bien porque no va a haber un poder judicial independiente. Eso están aprendiendo los chicos, los jóvenes. Ese es el mensaje que les estamos enviando. Sí, ese es el mensaje que les estamos enviando a los jóvenes y aparte de eso, pues a aquellas personas que ya estamos en la fuerza laboral desde hace algún tiempo, que ya le dicen a uno, bueno, pero entonces yo qué hago aquí trabajando todo lo que trabajo y siendo productivo y competitivo si finalmente aquí al que delinque o que tiene altos indicadores de que es culpable, no le pasa nada. Entonces eso es una cachetada a los ecuatorianos que trabajamos honestamente y resulta que el Poder Judicial tranquilo y el Consejo de Participación Ciudadana tranquilo y los demás poderes del Estado, la Asamblea también, la Comisión de Fiscalización muy tranquilos, que se necesitan pruebas cuando no es un juicio penal, eso es un juicio político que es diferente y tiene y que la Constitución dice otras cosas a las que están diferentes a las que están declarando. Juan Carlos, le molesto en un instante a usted. ¿Quiere hacerle un acople, Sebastián Mantilla? Tenga la bondad de economista. Sí, yo lo que coincido es de que sí, ciertamente el presidente de la República tiene una función o preside la función ejecutiva. Pero no hay que olvidar que el presidente de la República actualmente es el jefe y es el presidente del partido de gobierno. Y como tal,
él controla una gran mayoría en el Congreso. Y al controlar en el Congreso, él, si es que tiene una mayoría en Alianza País, desde ahí se deberían promover iniciativas de fiscalización, no solamente a funcionarios anteriores, y se debería también incluso promover desde ahí proyectos de ley de lucha contra la corrupción y una serie de instancias que sí las puede hacer de manera indirecta el presidente de la República. Sería tremendamente injusto culpar al actual presidente de lo que el otro perpetró. La figura está muy clara. Pero también sería dejar las cosas como están, diciendo muy bien, yo soy presidente de la República, la justicia que actúe. ¿Pero qué justicia? Una justicia que ha sido tomada por el anterior gobierno y que no existe independencia ni autonomía. Fiscalía, Contraloría y justicia como tal. Ahí tiene toda la razón. Señoras y señores, vamos a volver en brevísimos instantes. Jorge, lo que quisiera la gente como desenlace es saber qué va a hacer con el tema de pago de coimas, con el tema del cúmulo francamente inacabable de registros bancarios que de los 5.000 páginas ocupan las 2.500 páginas según un estudio periodístico, las declaraciones tributarias, las declaraciones juramentadas, los exámenes de peritos. ¿De quién tiene que hacerse cargo de las incluso traducciones para tener en español una serie de expedientes que prueban capítulos de ultraje a la soberanía nacional y que prueban delitos todavía no confesados, todavía no detectados por la justicia ecuatoriana? El caso de los Isaías, ¿usted recuerda cuántos fiscales han pasado y todos decían que no tienen plata para mandar a que le pongan en español, ni sé cómo? Yo me acuerdo del señor fiscal Pesantes, por ejemplo, que decía, yo ya mandé, y en eso nos pasamos años de años, ¿no es cierto? 48 carpetas, 5.000 hojas de estos documentos. ¿Quién va a procesar? Es la pregunta final. Sí, yo le digo un tema. Como que vemos un poco de demasiada tranquilidad o el proceso mismo sigue caminos que se habían seguido ya con anticipación y que no hacen relación a una acción por parte del gobierno que tome realmente, como se dice, el toro por los cuernos. Yo creo que debían haber formado, en contra de lo que dice el dirigente de las cámaras de la ciudad de Guayaquil, debieron haber tomado varias acciones. Por ejemplo, designar una comisión de auditores forenses que establezcan responsabilidades de la Contraloría fundamentalmente en las auditorías que hicieron a los contratos, a los megacontratos. Porque si es que le dejamos que sea solamente la Contraloría la que determine qué es lo que hicieron bien o lo que hicieron mal, pues no hay cómo. Necesitamos una fuerza externa que realmente descubra internamente qué pasó con aquellas auditorías que se hicieron de manera mala. Necesitamos otro tipo de auditoría internacional también de tipo mecánica, que nos diga, por ejemplo, que vayan a la refinería de Esmeraldas y que digan, los contratos fueron bien hechos, las cantidades son buenas, las calidades es buena, qué está funcionando, qué no está funcionando. Yo le prometo que solamente con una entidad internacional podríamos determinar cuál es el verdadero sobreprecio en ese monstruo de 2.500 millones de dólares. En definitiva, hay cómo hacer cosas adicionales. O sea, no solamente quedarnos en escuchar lo que dice el fiscal, lógicamente siguiendo procedimientos normales, y esos ofrecimientos de lo que dice el presidente de la República, en donde dice que dejen que sea la justicia la que intervenga. La justicia no va a intervenir si el señor Yalc es parte del mismo gobierno anterior. Discúlpeme, le digo así de frente. Si la justicia aquí no cambia, la impunidad continuará por siglos de siglos. ¿Qué dice usted? ¿El señor Chal es el dueño de la impunidad o algo por el estilo? El gerente de la impunidad, el que maneja todo el aparato. Él manejó este remedio de justicia que tuvo el país 10 años. En el caso de Manduriaco han pasado 8 jueces en el juicio nuestro. 8 jueces. Entonces, nosotros sí podemos decir con claridad los temas alrededor de lo que pasa ahí adentro. ¿Cómo les influyen a esa jueza Matamoros?
que al día siguiente le dan contrato al hermano de auditor, siendo mecánico automotriz, le dan de auditor en la provincia de Loro. Por favor, pues, si todo conocemos. Entonces, no podemos seguirnos callando las bocas porque tenemos miedo a que nos sigan nuevos juicios. Ya tenemos los suficientes, 6 juicios, de los cuales 4 se han hecho a un lado. ¿Por qué se hicieron a un lado? Porque tienen miedo que en las audiencias les descubramos temas que no los pudimos hacer porque nos archivaron las denuncias. Entonces, vea usted cómo realmente este mágico juego de la impunidad, básicamente lo que ha hecho es también tomarse la justicia. La seguridad jurídica solamente se puede tener cuando tengamos una justicia independiente. Sin que tengamos una justicia independiente y un desenlace a estos episodios de corrupción que estamos analizando largamente, porque no es de este programa, todos estamos empeñados en que llegue de alguna manera un desenlace de castigo, de sanción, o por lo menos de esclarecimiento que se merece el pueblo ecuatoriano. Señor economista, al darle la más cordial bienvenida, exministro Diego Borja, dígnese decirnos, sin esto, ¿cree usted que la economía ecuatoriana está en plan de una reactivación o no? Bueno, en primer lugar, buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación, un cordial saludo a mis contertulios. El tema para el cual me había invitado usted era básicamente el tema de la reactivación económica, pero veo que este momento nos metimos a esto por la de la justicia, de la impunidad. Y tiene conexión con este lado de la confianza de inversionistas y de empresarios. Sin ¿no? duda, y lo que decía hace un momento, me parece que el director de la Cámara de Comercio de Guayaquil era, ¿no? Sí. Tiene mucha razón, o sea, en el sentido de que las señales que usted está entregando no solamente a los inversionistas, a los empresarios, sino a los ciudadanos. ¿En qué punto queda la valoración del trabajo honesto versus el dinero fácil? Y no solamente creo que eso tiene que ver, y bueno, Jorge ha estado mucho más involucrado en el tema de investigación de esto, no solo creo que tiene que ver con el asunto de Odebrecht, tiene que ver con una cantidad enorme de procedimientos. Cuando usted va a las provincias, yo visito mucho, la gente sabe quién era hace unos pocos años una persona que no tenía nada y de repente tiene una cantidad enorme de posesiones y riquezas que no son concomitantes con el trabajo y con el esfuerzo. Y entonces ese ejemplo se transmite a otras personas que dicen, bueno, entonces yo estoy aquí de tonto, de pendejo. Y la gente, pendejo es la palabra, sí. La gente creo que está recibiendo una señal inadecuada. Y la señal inadecuada es que en el Ecuador no ahora, porque esto es una cuestión que viene de muchos años, que es el asunto de la impunidad. No es de la última 10 años de correr, esto es decir, si no tenía los 70 de sociedad, sin lugar a dudas las leyes, la Constitución dan los marcos absolutamente suficientes para actuar, pero dependemos también de otro tipo de cosas. Y ligando eso con lo que nos viene a ser el futuro, si no damos señales claras, si no damos un sentido claro al trabajo, a la inversión, etcétera, mal podríamos pensar que puede haber un proceso continuo de reactivación. Pueden haber episodios de reactivación como lo ha tenido el Ecuador en los últimos años, ¿no? Pero son casi la figura de un cardiograma. Usted tiene altos y bajos. No tiene una especie de trayectoria continua y sostenida. Extremadamente rico. Así es. Este es un país extremadamente rico. Para poder aprovechar nuestros recursos necesitamos una trayectoria sostenida. Aquí he dicho yo varias veces, Gonzalo, a usted le consta, el problema económico fundamental que tiene el Ecuador es el subempleo y el desempleo. 60% de la fuerza laboral, que tiene un impacto económico, psicológico, emocional en las familias. No es solamente un tema de recursos, es un tema de muchas otras cosas más. Si queremos resolver ese problema, que es el más importante, necesitamos un sendero de crecimiento sostenido, y eso tiene que ver con muchas acciones, incluidas las acciones en el campo de la justicia. Pero si es que no hay eso, ¿usted cree que podrían los economistas, los empresarios, los emprendedores, la gente que quiere venir a invertir en el Ecuador, que le tiene admiración a nuestro país por la multiplicidad de fortalezas que denota, pero dice, allí está una mafia, ahí está una mafia? Vea, Gonzalo, que nos deja... el capital viene.
el problema no es que venga, no, el problema perdona mis exageraciones, usted y el público que nos escucha. ¿Cómo es la reflexión entonces? Y la inversión más importante es la inversión de los nacionales, del Ecuador, y que no ve condiciones. Está enraizada. Está enraizada, pero que sin embargo no ve condiciones y saca su dinero fuera con justa razón, pues es fruto de trabajo de muchos años. Entonces, a quien primero debemos atraer y darle la mejor condición para que pueda producir, desplegar, etcétera, es a nuestra propia gente. Ya son inversionistas grandes, medianos, pequeños, de ecuatorianos, que somos la mayoría, que queremos trabajar, producir y vivir dignamente en este país. No se trata solo de la gran inversión. A esa gente es a la que hay que darle la mayor señal, la mejor señal posible, de que es un país en el cual funciona la justicia, funcionan las políticas, funciona el sistema tributario, funcionan las instituciones, que no viene el día de mañana un inspector X a decirle que le falta tal o cual cosa porque quiere una coima. Que es el día a día. No solamente son los grandes episodios de corrupción, que sin lugar a dudas hay que investigarlos, y yo creo que las señales del presidente Moreno en ese sentido son importantes, son importantes. Yo coincido con la reflexión que hacían mis dos contertulios hace un momento, de que ha habido un esquema de justicia que no es el mejor, ¿no? Pero el presidente Correa, porque en las sabatinas él daba orientación y decía, hay que hacer tal cosa, y la justicia era como que al día siguiente hacía lo que decía el presidente toda la en institucionalidad. Y ahora le estamos criticando al presidente Moreno porque no hace eso. Entonces, yo digo, a ver, ahí hay que ver con mesura. El presidente Moreno es el jefe del Ejecutivo. Él tiene responsabilidad política sobre sus ministros, subsecretarios, directores, etcétera. Y es responsabilidad del Ejecutivo velar para que sus ministros, sus subsecretarios, etcétera, actúen de la manera más transparente. Pero yo no estaría de acuerdo en pedirle al presidente Moreno que dé señales para que el fiscal o no sé quién en el ámbito de la justicia lo haga. Porque digo yo, si el Ecuador es una república, que mientras no digamos lo contrario es así, con separación de poderes, con todos los problemas que hemos tenido, a quien hay que exigirle que cumpla su debido papel es a cada una de las funciones, pues. O sea, la justicia en su andarivel, el Ejecutivo en el suyo y el Parlamento en el suyo. ¿Qué reclamo concreto le plantea usted al sector privado empresarial? Bueno, yo creo que el sector privado empresarial tiene sus propios problemas y múltiples corresponsabilidades en este proceso. O sea, parte de esta enorme refunde sus billetes o los esconde en el exterior, qué sé yo, no los esconde porque es robado. Les esconde de un espíritu de emprendimiento, no les conecta con una realidad nacional que requiere de esa inversión y de esas ganas de hacer país desde el lado de la producción. O sea, hay corresponsabilidad. Y el presidente tiene confianza en el sector privado, porque los compañeros le han dejado una caja vacía, más bien repleta de documentos por pagarse. Hay corresponsabilidad en el siguiente sentido. En los últimos años, es decir, dependiendo de la modalidad de cálculo que hagamos, el nivel, los montos de inversión que se han tenido son los más grandes de la historia republicana. O sea, puede ser 90.000 millones, 100.000 millones, 150.000 millones, dependiendo qué midamos ahí, qué nomás metamos en el tema. Es decir, solamente en ingresos petroleros son más de 200.000 millones, digamos, ¿no? Es decir, hay mucho dinero que ha sido manejado por el Estado. Pero dentro del manejo de la contratación pública, de la obra pública, de la provisión de bienes al Estado, de la provisión de servicios, también está el sector privado. Claro. Es decir, no es que ha sido ausente de eso. Y ahí también ha habido connivencia, que significa quedarse callado porque estoy ganando bien, ¿no es cierto? Y eso también hay una responsabilidad. En el actual gobierno, buena parte de los ministros del área productiva provienen del sector privado, pues. Entonces se esperaría, por ejemplo, que esos personajes, me refiero a turismo, industrias, agricultura, pesca, ¿no es cierto? Se esperaría que tengan una línea quizás diferente a la que tenía en el gobierno del presidente Correa. Entonces, siempre hay una delgada línea, una muy fina línea, digamos, entre hasta dónde es el sector privado totalmente autónomo versus a lo que son las intervenciones económicas del Estado. ¿Quién hace la obra de carreteras? ¿Quién hace las viviendas? ¿Quién provee de servicios al Estado? ¿Quién provee de bienes? Sí, la compra pública es enorme. Entonces,
son personas que tienen su corresponsabilidad. ¿Qué se esperaría? Que en este nuevo periodo haya una modalidad diferente de Si actuar. hiciéramos un censo, ¿no?, de los beneficiarios de toda esta época, ¿cuántas cabezas rodarían? Pero bueno, no solamente en su calidad de coautores de estos ultrajes al erario nacional, de este apoderamiento indebido, de este robo manifiesto y probado, sino desde el lado de su silencio, porque ellos tienen las pruebas que requieren comisiones ciudadanas dedicadas a investigar estos hechos o la propia justicia, pero no, eso entre compadres, nos callamos. Señoras y señores, vamos a conocer cuánto mismo le debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quédese con Democracia, porque Ramiro González, Joaquín Viteri, Manuel Vivanco, Marco Morales, exdirectores del IES, están aquí en vivo y en directo para decirnos, o jugar con las cifras por lo menos. Vamos a ver qué sacamos en blanco y negro. Muchísimas gracias, economista Borja. Muchas gracias a todos. 8:21. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la